Aquí en Suiza se vive bien, pero como en todos los países hay retos, sobre todo para quienes crecimos en otros lugares. En este espacio hablaremos con migrantes que habitan en distintos países del mundo. Quédate para que conozcamos todas estas historias, porque al final no hay nada más universal que la historia de cada uno. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy tenemos una invitada muy especial que conocí por las redes sociales. Ella es Adriana Olmos de Seaflow y ya nos va a contar su historia. Yo estuve leyendo sobre ella, obviamente, hice mi tarea y ella es comunicadora social. Ahorita nos cuenta más detalles al respecto. Y en la página web de Adri dice muy bonito que ella migró por amor. Entonces, por ahí quisiera empezar. ¿Cómo así que migraste por amor? El amor que todo lo mueve, claro. Por supuesto. Sí, efectivamente, bogotanísima, estudié comunicación, bogotanísima, colombianísima, porque cuando uno está afuera se vuelve, ese ísimo se vuelve mucho más pronunciado. Em, y sí, estaba feliz en Colombia, feliz trabajando, haciendo una vida interesante. Amo a mi país por sobre todas las cosas, mi familia, pero un día se me atravesó un suizo en el camino y entonces, pues, conclusión, llevo 6 años acá. Una decisión difícil de tomar porque, pues, para quienes hemos migrado sabemos lo que implica. Eh, claro, sabemos lo que implica una vez se ha tomado la decisión y una vez se ha saltado, pero durante el proceso de pensar y decidir no se sabe tanto, ¿no? Eh, pero no me arrepiento de nada. Ha sido una decisión difícil, pero muy interesante, sin arrepentimiento absoluto de nada. Fue un volver a construirme. Colombia me dio las raíces, pero en Suiza me ha permitido seguir creciendo y me ha regalado muchas cosas. Así que sí, en algún momento de mi vida me enamoré de un suizo, lo conocí en Chicago haciendo un curso de inglés. Él se Mm. regresó a Suiza, yo me regresé a Colombia y pasamos 5 años entre idas, vueltas, vueltas, idas, y ya llegó un momento y dijimos, bueno, no tenemos 15 años, que hay que hacer algo. Y aquí llevo 6 años. Qué maravilla. Eso quiere decir que la relación de ustedes empezó en inglés. ¿En qué idioma se comunican? Sí, bueno, en este, ¿Cuál es el idioma del amor? en el lenguaje del amor, no, empezó en inglés, efectivamente. Sí, digamos que era, él tenía un C1 en inglés en aquel momento. Yo me fui a certificar en B1, B2 y pues y terminé aprendiendo alemán. Pero bueno, mi intención era mejorar mi inglés y aquí estoy luchando con el alemán. En este momento, la comunicación hasta, yo creo que hasta hace 2, 3 años fue solo en inglés en casa y ahora pues fluye alemán, español en las dos vías. Y eso se conecta, eso hay una frase con palabras en inglés, en español, en alemán, eso yo creo que entra aquí un purista de cualquiera de los tres idiomas y dice, ¿qué es este desastre? Porque para mí es muy difícil hacer el cambio de idioma. Yo mezclo los tres sin pensarlo, como que ya hay palabras que uno aprende en contexto y que, de verdad que la cabeza como que se bloquea. Para él no, para mi esposo él está desde niño, pues los suizos aprenden todos los idiomas desde muy niños y a él, si le hablo en español, me responde en español, si le hablo en inglés, pero yo no, yo mezclo los tres, como va saliendo eso, el lenguaje al final que me comunique. Y en casa hablamos español, alemán, ya, el inglés se fue. Pero muy interesante eso que decías que, bueno, tenías una vida ya muy desarrollada en Colombia, estabas muy contenta, tomas la decisión de irte. ¿Qué, o sea, es el amor, yo sé, pero qué te hace decir, sí, pues me voy para Suiza y no al revés, porque él no se va para Colombia? Ah, a ver, sí, yo creo que había una vida interesante. En Colombia, quien trabaja, que tiene un trabajo, un buen trabajo y tiene una vida con ingresos, se puede vivir muy bien y se vive muy bien.
el problema de Colombia es precisamente la desigualdad financiera que existe y que, pues, que es una verdad que todos lo sabemos. Yo trabajé por mucho tiempo en el gobierno de mi país, trabajé como estratega de comunicaciones y estaba bien, pero cuando uno se enfoca en el trabajo, pierde en la periferia las otras cosas de la vida. Y yo me enfoqué en trabajar, y llegó un momento en que dije, ¿y esto es sostenible para el resto de mi vida? Esto, puertas de 40, así que 30 y tantos. Y dije, no, esto no es sostenible para el resto de mi vida. Yo no quiero seguir acumulando experiencia en una hoja de vida cuando llegan los domingos y estoy sola. Y cuando el compartir se empezó a hacer como, y esto no va para siempre. Y sí, está uno con la familia, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi sobrino, que es el gran amor de mi vida, pero yo decía, ¿y esto a futuro será que sí? Y empezó esa idea como cuando llegó el suizo a mi vida, cuando me mostró que la vida no era solo trabajo, que habían otras cosas, que había diversión, que había calidad de vida, pues empieza uno a pensar, así que sí, eso sumado, así que Juan, el amor sumado a pensamientos de futuro más bien, como a qué quiero yo de mi vida, quiero seguir el camino que me marca un destino o quiero yo tomar las riendas de mi vida y decir qué quiero yo con mi vida. Uno nunca tiene esa respuesta, pero pues si el que no arriesga no tiene, y pues eso, arriesgados los colombianos y aquí estamos tres. y Exactamente. pues eso hice, y arriesgué, quizás por amor o por lo que, no, sí, no, claramente fue movida porque me sentía en un lugar lleno de amor, que me sentí como apoyada en ese riesgo, sola quizás no, pero sí, eso me hizo tomar la decisión, dejé todo. Sí, me parece muy bonito lo que dices y sobre todo, no sé cómo fue como ese choque que tuviste, porque bueno, tenías esa persona que te apoyaba, tú ya dices que tenías pues un tiempo muy desarrollado en Colombia. Nosotros nos fuimos un poco más jóvenes, como al comienzo desde nuestros 20. Em, ¿Cómo fue, o sea, qué fue ese choque cultural que tuviste y cómo te ayudó tu esposo? Sí, el choque, es que yo creo que es choque tras choque, ¿no? Como que uno cree que ya hay algunos puntos superados y resulta otro. Pero yo llegué, a los 6 meses empezó la pandemia y durante los primeros 6 meses, pues fue, no sé, casarme, mudarme, organizar casa y ver qué iba a pasar con mi vida. Yo recuerdo una conversación como muy bien que tuve con mi esposo. Él me decía, mira, en Suiza no, eso fue en Colombia, en Suiza no vas a llegar a hacer lo que estás haciendo en Colombia, porque yo trabajaba con comunicación, comunicar con mi idioma, con mi lengua materna, que la que estudié, la que llevo hablando toda mi vida, y otra cosa es comunicar en otra lengua, que de hecho, pues, que tengo que volver a nacer para que fluya el alemán, así que eso no iba a no, seguramente no iba a pasar tan fácilmente, pero él me lo dijo muy claro. Y yo, por fortuna, y si algo le debo, entre muchas otras cosas, a mi esposo, es precisamente la honestidad. Yo creo que una de las cosas que chocan más es generar una expectativa y encontrarse, o crear una realidad y encontrarla, llegar y no encontrarla. Y él sí me lo dijo muy abiertamente, la posibilidad de que él se fuera, él es científico, él trabaja con el clima, y la posibilidad de trabajar con el clima en Colombia pues es muy poca, la verdad las probabilidades son muy pocas, así que no lo iba a sacar de su lugar y rehacerme para mí. Yo estaba en un momento en que lo quería hacer, o sea, como que ya venía con estos pensamientos de yo qué quiero hacer. Así que fue como, tomemos el riesgo. Nunca pensé que esto no fuera a funcionar y nunca lo he pensado ni lo pensaré. Siempre fue apostándole que esto iba a funcionar y está funcionando. El matrimonio funciona y funciona muy bien. Sí, migré por amor y vivo con amor aún. Y sí, es el choque principal que me ha ayudado es precisamente a saber que esto no es un paraíso,
que ni Suiza ni el mundo en general, es que no hay un paraíso completo, ningún país es un paraíso, y que la migración tampoco lo es. Y esto de tergiversar la migración, de sí, el paraíso perfecto, migras y esto es, te ganaste la lotería. No, 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 eso, por eso es que canales como este, labor como la que ustedes están haciendo, decirle a las personas que están con la posibilidad de migrar y que quieren migrar, decirle, no, espere, piense 2 veces, no porque no migre, pero no se imaginen que ustedes van a llegar a los 2 días, ya tienen el auto de último modelo y la cuenta bancaria llena. No, esto no es así. Por eso es tan importante que eso se cuente, que las historias se cuenten. Y ese fue uno de los choques, pero me ayudó mucho que desde un principio mi esposo me dijo, a ver, en Suiza tenemos muchas cosas similares. Aquí en Suiza Aquí en Suiza. tenemos muchas, tal cual, tenemos muchas cosas similares. Hay muchas cosas que yo encuentro en común con Colombia, pero otras evidentemente en el otro extremo. Y me ayudó mucho el baño de realidad que me ha dado mi esposo siempre, siempre. Me ha dado mucha realidad. Y eso, él tiene una mirada muy de ciencia, es sí, no, blanco o negro. Eh, Le estoy hablando creo que a 2 científicos, así que es Correcto. así. Yo pues más creativa, más de la ilusión, y él es como, esto es así, y eso me ha ayudado mucho. Creo que es un complemento muy bonito es eso, es un baño de realidad y la realidad, aunque cueste, es lo que hay. Entonces, me ha ayudado mucho a la adaptación, al entender dónde estoy. Bueno, y en todo este proceso, ¿cómo nace esta maravilla de Seaflow? ¿Y qué es Porque exactamente Flow? Cuéntanos a todos, Bueno, a sí, todos. flow viene de creatividad y del flow, del estado del flow. El estado del flow es cuando algo estás creando y Ujú. te pierdes en tu Sí, inconsciente porque estás como tan concentrado y tan fluyendo, tan interesante en algo que te apasiona, porque puede ser algo artístico, creativo, como en tu propio trabajo, caminando, corriendo. Uno está en estado de flow, por ejemplo, aquí en este país haciendo, subiendo y bajando montañas, claro. pero exactamente en el tema de creatividad, pues es muy, muy poderoso entrar en estado de flow creando. Y yo empecé a trabajar el tema, a estudiarlo mucho y el nombre viene de ahí. Y viene de la escritura, porque si algo me hace entrar en estado de flow a mí es la escritura. Yo estudié comunicación, estudié pues, redacción, trabajé en oficinas de comunicaciones y siempre la escritura estuvo presente, pero escritura para trabajo, en temas corporativos, en un poco más ya a nivel laboral. Pero la escritura del alma, como me gusta decirle a mí, a la escritura que promuevo, pues no tenía entrada. Y llegué acá y me ahogué porque esto estaba aquí como, y yo como digo, todo lo que estoy sintiendo, aunque fluía el inglés, pero hay cosas que uno no, como que no le sale, no, hay cosas, la queja, el dolor, la angustia de Ese futuro. malestar, ¿no? Ese malestar como del alma. ¿Cómo explicas el malestar en otro? No sé, es muy difícil explicarlo en palabras. Uno usa mucho metáfora, sobre todo el español nos regala, es un lenguaje muy metafórico. Y yo no sabía cómo y había muchas cosas que me estaba ahogando, literalmente ahogando. Ujú. Y empecé a escribir, a soltar y a llenar hojas y eso me ayudó un montón. Yo decía, ay, qué maravilla, soltemos y ya no le tenía yo que contar a mi esposo porque es mi esposo, no mi terapeuta. Y entender eso también, porque yo estoy aquí, yo estoy sola relativamente, pues tengo la familia, mi esposo, los amigos, mis estudiantes y demás, pero cuando llegué estaba mi esposo y yo. Y yo decía, no, pero mi esposo no es mi terapeuta, mi esposo no es mi mejor amiga, yo no le puedo ir a llorar a mi esposo, o sea, tenemos una relación, es mi esposo, pero no cumple otros roles complementarios. Pues el rol de mi esposo. Y el cuaderno me ayudó a suplir otros roles, a encontrarme. Hay una cosa que es mi manera, o si Flow nace con la intención de promover la escritura creativa, sobre todo en el sentir migrante, porque los migrantes estamos en constante búsqueda. Al final todos migramos buscando algo, lo que sea, bienestar, seguridad, un trabajo, una mejor oportunidad,
la razón que nos haya sacado de nuestros países siempre será una búsqueda y la escritura siempre será un encuentro. Sentarnos al papel es encontrarnos a nosotros mismos, es encontrar quién soy, y esa palabra de quién soy que duele y que afecta tanto en la migración, porque es que uno cuando llega uno dice, yo, ¿quién soy? Ya no soy quien era, pero aquí tampoco soy nadie, entonces, ahí sí como chiste colombiano, ¿yo qué vengo siendo? Ujú. ¿Yo quién soy aquí? Yo no sé quién soy, y eso preguntas cuestan si uno no tiene apoyo, si uno está muy solo y no tiene dónde encontrarlas, y mi apoyo fue la escritura. Y como empezó a funcionar también en mí, en medio de la pandemia, pues yo era voluntaria en una organización, en una Verein, en una fundación aquí en Zúrich para migrantes, y abrí el primer taller. Yo dije, bueno, a mí me gusta la escritura, prácticamente no fue mi idea, fue como, ¿a ti te gusta la escritura? ¿Tú escribes? Ah, ¿tú diste clases? Yo, sí. Ah, dicta un taller de escritura. Y yo, bueno, hagamos. Y lo hice, y bueno, Resuelva. sí. Y bueno, aquí fue, y dicté el primer taller con la maravillosa posibilidad de que fue también como muy liberador para mí, como, ah, qué bonito esto. Luego empezaron a salir más posibilidades, a otra y otra y otra y otra, y cuando me di cuenta, 6 meses después, yo ya estaba en medio de un remolino que dije, ah, muy bien, esta es mi liana, aquí me quedo. Yo tomé esa posibilidad como mi bote y dije, yo creo que la vida me lo regaló, o me dejo ahogar con todo y bote, o aquí remamos, cueste lo que cueste, que a algún lado nos va a llevar. Y así llevamos 4 años, dictando talleres de escritura. ¿Y quiénes fueron esos primeros alumnos de escritura? Cuéntanos un Mujeres poco. todas migrantes. Recuerdo que ese primer taller fueron mujeres En migrantes. español nos decía, ¿cierto? Todo era Sí, en yo español. todo Ujú. lo dicto en Es, perdón. español. Sí, sí. Ujú. Luego llegó un grupo de personas mayores Mm. que dictó desde hace también, fue mi segundo grupo. Y hoy actualmente aún lo dicto, nos vemos todos los jueves, son personas mayores. Mi estudiante más joven tendrá 78 años y el mayor tiene 92 años. Todos los Espectacular. jueves se sienta a escribir y es una maravilla. Esto es presencial, y pues todos tienen un perfil migrante. Ujú. Y el 99.9% de mis estudiantes tienen ese perfil, son migrantes en Suiza como en otros países de Europa. Y, y este segundo grupo aún lo tengo, son personas mayores que escriben y me dan toda la lucidez y toda como ese perfil de, bueno, por aquí no quiero ir o por acá sí quiero ir. Y Mm. es muy bonito. Yo creo que la escritura me ayuda a encontrarme, pero también en mis estudiantes son cada uno de ellos y cada una de ellas son un espejo de, de los procesos migratorios, y entender el proceso migratorio a través de otros es muy bonito, Mm. es maravilloso, eso es un regalo, la verdad. Eso fueron mis primeros grupos. Hoy ya las cosas han ido mejorando, por fortuna, con mucho trabajo, mucha paciencia, pero sí, ahí va el negocio que más que negocio es un regalo, es un regalo. Para mí ha sido mi botecito. Sin C-Flow, yo no sé qué habría pasado con este proceso migratorio. Habría sido mucho más complejo, seguramente. O sea que en Ciflow tú ofreces talleres virtuales y presenciales también. Sí, yo tengo presenciales, virtuales. Empezó en pandemia, por tanto, el enfoque en ese momento fue solo virtual. Luego empecé a ver la posibilidad de abrir acá en Zúrich. Ahora pues tengo apoyo de diferentes lugares, y entonces pues me invitan ahora tenemos uno en Friburgo, Ujú. en Appenzell, en Basel he dictado un Mm. par, en Lucerna, Ujú. en Berna también, pero porque como que uno empieza a hacer como una pequeña red, y entonces pues es lindo contar como con el apoyo, pero sí, los presenciales siempre tendrán una magia es que se une gente latina, gente colombiana, y eso, el abrazo no falta, la risa, como el amorcito y el calorcito, eso Claro. hace mucha falta.
Entonces eso es los presenciales. Y los virtuales también están ahí siempre. Tú me estabas diciendo antes de empezar a grabar que la duración de tus talleres es normalmente corta, ¿no? Sí, ¿Corta es de cuánto? sí. O sea, ¿qué tipo de duraciones manejas? Pues los talleres como más, en C-Flow, esto ya es hace 1 año y medio, 2 años que determiné que tenía dos caminos. El camino de la exploración, Ujú, porque C-Flow es un laboratorio de exploración. Aquí lo que hacemos, no queremos publicar. Ahora, si sale algo de publicación, maravilloso, eso ya es otro camino, ujú, pero descubrí que los intereses de las personas que C-Flow a los que les puede llegar, tiene dos líneas. Por un lado está la exploración creativa, las personas que escriben simplemente porque necesitan soltarlo, porque hay un interés de escribir, porque hay una habilidad también, de alguna manera, un talento ahí que no saben cómo explorar, ujú, pero es muy creativo. Entonces simplemente les pongo un tema. Yo empecé haciendo talleres por estación, entonces, por ejemplo, hacía ujú, el taller de otoño, era el más bonito porque ujú. personas, por ejemplo, como nosotros que nunca vivimos las estaciones, pues venirlas a vivir y explorarlas con la creatividad es muy bonito. Ya no los dicto, pero volveré a ellos muy pronto. y, esa es la línea de la exploración creativa. Y por otro lado, empecé a dictar talleres desde la exploración más narrativa, que ya son, pues ahí ya trabajamos un poco la estructura narrativa, la construcción de personajes, el relato corto, el relato más largo, los narradores ya un poco más desde la teoría Ujú, narrativa, y son dos líneas. La persona que viene con unos intereses, a mí, yo quiero simplemente fluir y pasarla bien y escribir, mi interés, no quiero aprender mucho más ujú. porque la vida está llena de otras cosas. Y hay otros que sí tienen otros intereses, claro. Muchas personas llegan desde lo creativo y terminan, pero yo quiero aprender más de cómo construir un personaje. Pero yo quiero aprender más. Entonces están las dos líneas que se complementan. La línea creativa generalmente dura, no sé, son sesiones de a veces una, a veces tres, a veces cuatro. Y en la parte ya de la exploración narrativa ya es permanente. Entonces yo tengo 3 grupos permanentes que nos vemos 1 o 2 veces al mes y escribimos ahí 2 veces, 1 o 2 veces al mes con diferentes temáticas. Hay uno que es de lectura, que es muy bonito porque leemos cuentos y lo sacamos todo lo que le encontremos de técnica narrativa y a partir de esa técnica escribimos. Entonces, no sé, analizamos una estructura y la llevamos a nuestra escritura. Otro ya es más teórico, de la estructura, de la narración. Y, y sí, son de esos dos caminos, la exploración creativa y la exploración más narrativa. Por ejemplo, con esto de los cuentos, qué cuentos nos recomendarías? ¿Qué Es un cuentos has género que yo, utilizado como base? A mí me encantan los cuentos. qué maravilla, los cuentos son una maravilla, de verdad que además están, como que a veces se prioriza la novela, pero los cuentos es un género precioso porque además representa una victoria temprana. Mm. Si tú quieres empezar y terminar algo y no esperar 600 páginas para llegar al final, pues el cuento es una maravilla, es la solución. Y se siente como, ya Mm. entendí, ya. Y además es emoción muy intensa, al cuento hay mucho que aprenderle. Pero a ver, el último que trabajamos, por ejemplo, La señorita Cora de Cortázar, Ujú, y sacamos de ahí la estructura coral. Y ujú, escribir en lo coral también nos permite identificar las voces del personaje como estructura y en lo narrativo sacar un poco la voz del personaje. Cada personaje tiene una manera de ujú. expresarse en el relato. Trabajamos con Cristina Peri Rossi, hemos trabajado con Flannery O'Connor, yo les propongo un cuento, el último fue de Roberto Bolaño, ahora que me Ujú, acuerdo, el de llamadas ujú. telefónicas, y trabajamos ahí, por ejemplo, las estructuras, las diferencias de los narradores. Este ya es un nivel ahí en este grupo, las personas quieren mejorar su escritura. Ujú. Eso hace que ya tengan un caminito un poco más avanzado.
Y en el creativo ya es un poco más introspectivo. Generalmente la exploración creativa es más libre. Ujú. En estos, por ejemplo, tengo el de, exploración tengo un taller muy bonito que es muy pertinente en este espacio, que es de escritura y migración. Ujú. Y ahí exploramos los sentidos para ver en el mundo en el que estamos, en el que nos metimos. Claro. Y eso es lo que es escribir como herramienta creativa, pero escribir como herramienta de bienestar, porque escribir nos hace bien a todos. Y de alguna manera, esto puede calar bien como calar mal, pero de alguna manera las publicaciones, el escritor que publica, de alguna manera nos quitó la posibilidad al resto de escribir, porque se ve como el escritor es solo el que publica, Mm, pero no, escritores somos todos los que escribimos. claro. Como lector es todo el que lee, Ujú. escritor es todo el que escribe. Ahora un escritor publicado es otra cosa. Ahí vamos por otra corriente. Ese es otro camino. La publicación es un camino, el escritor que publica es un camino, el escritor creativo es otro, y los dos tienen sus obstáculos, sus logros, sus momentos de celebración, sus victorias y demás, pero cada uno es un camino. Y el que yo promuevo realmente es el de la escritura creativa. El de la publicación no lo conozco, no lo he transitado tampoco. Lo respeto muchísimo, que sería de todos nosotros y los libros, pero no es un camino que yo pueda promover porque no lo conozco. El otro sí lo conozco y lo transito y lo acompaño. Qué bonito. Adri, ¿tú has pensado crear talleres también para niños? Porque nosotros tenemos una niña pequeña y pues claro, o sea, a ver, yo amo mi lengua materna, me fascina, me encanta. eh, Tengo una conexión muy especial con mi lengua materna y para mí es muy importante que ella aprenda a hablar y a escribir bien en español. Entonces, no sé si lo has considerado, si te ha rondado la idea por la cabeza. Sí, yo creo que más de una persona, como tres, cuatro personas que vayan a escuchar esto cuando lo publiquemos, estarán diciendo, sí, yo te lo he dicho. Hazlo, hazlo ya. La verdad me encantaría, de verdad, Caro, me encantaría hacerlo, pero siento que la formación con niños tiene eso es hay que decirlo honestamente, a mí me da miedo sentarme contra con niños, porque de verdad es otro tema. Uno tiene que tener Un reto, una concepción claro, pedagógica diferente. No es lo mismo eh, acompañar un proceso creativo a un niño, porque además es que ¿qué se le enseña creatividad a un niño? Que es creatividad al 500%. Es que es uno de adulto quien tiene que aprenderles a los niños de creatividad. ¿Y qué vamos a totalmente. decirle que hagamos? No, este niño va y termina como, no, tú cállate, tú siéntate, que yo Aprende de de esto mí. sé, tal cual. Pero a mí me parece pues este punto muy valioso porque, por ejemplo, no, en Zurich estoy seguro que existe, pero aquí en Berna existe una cosa que se llama la escuela latina, ¿no? O sea, los niños que van al colegio tienen la posibilidad de ir a una escuela latina que es en español. Y ahí, pues una cosa en mi opinión, de nuestras ridiculeces como hispanohablantes, es que hay una escuela latinoamericana y hay una escuela española que son independientes, por lo menos aquí en Berna. Ujú, Pero estos talleres para niños me parece que sería perfecto ujú. para ese espacio de la escuela hispana, llamémosla, ¿no? Porque todos nos sentimos, nuestro lugar seguro es la lengua, ¿no? Nuestra cosa en común con los demás latinoamericanos, con los españoles también, es nuestra lengua y sería como una muy buena idea para, no sé, si de pronto nos escuchan en la Embajada de Colombia o en alguna, o en la Embajada de España, también me parece que sería una cosa maravillosa y también de cómo fortalecer nuestra identidad, ¿no? Ujú. Yo te quería preguntar también sobre ese tema, pues según yo entiendo, tu manera de hacerte la vida más amable dentro de un país nuevo, desconocido, con tradiciones parecidas, pero también con cosas mucho diferentes, ha sido pues tu lengua materna, ¿no? O sea, nuestro español, los talleres. Cuando no estás en ese espacio, todavía ti sientes como, uff,
estoy como que aterrizo en otro lado, salgo de mis clases y ¿dónde estoy? ¿Te sientes todavía como un poco como un alien, por decirlo de alguna manera? Yo no, yo creo que mi relación con el país viene también muy desde la casa. Entonces, pues casada con Mm. suizos, mis suegros suizos, mis amigos más cercanos también son suizos. Claramente trabajo con el idioma, pero yo también he aprendido que la percepción que uno tiene del país también depende mucho como del entorno. Entonces he tratado de nutrirme, que mi entorno también me acerque al país. Yo creo que mis anclas más fuertes al país, a Suiza, ni siquiera es mi esposo, son mis suegros. Mis suegros me han acercado a sus tradiciones, me comparten, ellos me celebran mis avances en alemán, ellos han celebrado conmigo los logros y tener familia, hacer familia, porque además ni siquiera es tener, es hacerla. Yo vine a hacer mi familia con la familia de mi esposo. Ha sido un regalo muy bonito. Entonces sí, ellos me dan toda la cercanía a las tradiciones, el salir a caminar, a subir y bajar montaña, que es lo que hace uno. Ellos me motivan, ellos van a 50.000 por hora y yo como, espere, pero no, ellos me dicen, pero ¿acaso no vienes de montaña? Y yo sí, pero nunca la subí. Es muy bonito y la perspectiva que uno tiene de país estando al interior de una familia, digamos que yo llegué a ellos y me han recibido con mucho amor y con mucho cariño y con mucho respeto también, porque respetan mucho mi país y quién soy. Eso también es muy bonito. Yo respeto quiénes son, ellos me respetan quién soy y ahí hay una integración interesante. Ahora pues ellos ya mi suegra me saluda en español, solamente dice hola, buenos días y el resto ya me escribe en alemán, pero sí, hay como al menos frases cortas y eso hace mucho, cuando salen cosas en español o de Colombia, ella me tiene su recorte, ellos me tienen recorte del periódico, cosas que es muy lindo que yo sé que para ellos está en el radar, es el país de la esposa de uno de sus hijos y para ellos eso es importante. Así que sí, hay un choque, pero sí estoy cercana. Entonces, tengo mi relación con el idioma y trabajo en español y mi círculo laboral es en español, pero mi vida no laboral está está en el lenguaje del amor, en alemán generalmente. Adri, ¿has tenido estudiantes no hispanohablantes, suizos, franceses, no sé, que simplemente quieran escribir en español? Sí, tengo tres. No son muchos, pero tengo tres suizos con un nivel de español que uno dice, ¿cuándo llegaré yo a este nivel de alemán? Ujú. Em, y además ellos tres son un reto muy bonito porque, claro, ellos aprenden gramática pura. Ujú. Y entonces pero esto porque es un subjuntivo, pero ¿por qué aquí no utilizas por qué aquí no me dices que utiliza el subjuntivo? Y yo, ay, Dios mío, ¿por qué? ¿Cómo explicarte que así suena lindo? Que no importa. Pero claro, ellos aprenden gramática desde la base y Claro. mucho más que nosotros, que quizás hay muchas cosas de del lenguaje que uno no sabe por qué, no existe la razón, simplemente lo usa. Y ellos me recuerdan cada, cada vez que pueden las reglas gramaticales del español y escriben. A uno en particular viene mucho a las clases porque dice que es un lenguaje que le permite aprender mucho más vocabulario, que escribiendo Mm. aprende más vocabulario. Em, lo- Otros dos tienen familia de alguna manera cercana, uno mexicano y el otro es boliviano, familia cercana de países hispanohablantes. El tercero, no, él decidió aprender español porque le gusta el fútbol. Y Ah. entonces él escuchaba español. Argentino. Sí, de hecho aprendió español y ahora está aprendiendo. Sí, es un señor, claro, ya está pensionado. Está aprendiendo mejor
pronunciación y tiene clases de pronunciación con una argentina, entonces a veces me ponen voz, y yo, pero no vos es porque ese no es tan neutro. Dice, pero que tú no lo utilices, que vos no lo utilices, y yo, si yo no lo utilizo, no se utiliza, pero, y después alguna vez dijo, sí, pero las personas de Antioquia en tu país lo utilizan, De y yo, sí, tienes acuerdo. razón, bueno, usa el vos entonces. Él empezó porque le gustaba el fútbol, y pronunciar y escuchar, y dice que la fiesta del fútbol sin la fiesta latina no sería fútbol. Eh, tiene camisetas de todos los equipos de Latinoamérica. Alguna vez me llegó con una camiseta de Santa Fe, yo fui la mujer más feliz del mundo. Y me decía, aquí no la conseguí, pero me la trajeron, y es su interés genuino por Latinoamérica. Como muchos suizos que tienen mucho interés en Latinoamérica, que una vez se dan la posibilidad de abrir la puerta y dicen, esto, la gente, la cultura, la comida, el idioma, eso es una riqueza. Él es uno de los tantos suizos que abrió la puerta y dijo, Latinoamérica es un tesoro. Y sigue practicando su español, y ahora escribe cuentos cortos. Espectacular. Y yo creo que esa es la idea con la migración, lo hemos dicho varias veces. Es muy bonito cuando dos culturas se alimentan la una a la otra, como que se convierten en una especie de mutualismo, porque al final todas las culturas tienen algo que aprender de las demás. Entonces, cuando eso sucede, es maravilloso. Y yo creo que el arte es ese puente, o sea, lo que tú haces, que es la escritura, que al final conecta, o sea, como tú dices, la escritura es ese encuentro. Sí, es encontrarse primero uno, y en los ejercicios de escritura e inmigración, en el taller de escritura e inmigración, por ejemplo, hacemos ejercicios de ver nuestro país de origen como un personaje, o al país donde llegamos, al país destino como un personaje. Y resultan muchas cosas. Alguna vez recuerdo que había una estudiante en Francia y decía, es que Francia es como una viejita, esas como chismositas que están en los balcones, que solo se asoma, y empezar a verla así fue como, y yo, bueno, ¿y qué relación tendrías tú si tuvieras a esa persona enfrente? No, pues con mucho respeto. Entonces empieza uno a ver las cosas de una manera creativa. Yo creo que es traer la creatividad, la perspectiva creativa para eso que está doliendo, empezarlo a quitar, como, ay, yo soy más creativo que esto, y empezar a usar la creatividad desde otra manera, desde otra mirada, con otro enfoque también. Bueno, y si Colombia Y fuera un para ti, personaje, ¿cuál sería? eso te iba a preguntar. Y Suiza también. Sí. ¿Qué es Suiza y qué es Colombia? Mira, y cada vez que yo hago el ejercicio, ahora víctima de mi propio invento. Te clavaste el cuchillo, Adriana. Tal cual. Cada vez que yo hago el ejercicio me salen diferentes cosas, pero a ver, hagámoslo. Si Colombia hoy fuera, yo creo que sería un personaje, como un personaje de mitología. Hoy en este momento sería un personaje como mítico, como que tiene una conexión como ancestral. Para mí, desde que migré, valorar lo ancestral, valorar esas cosas de la raíz, ha sido mucho más fuerte, que extrañamente no sucedía cuando vivía en Colombia. Yo creo que sería un personaje, eso, como un personaje mítico. Y Suiza... La Llorona. No, mentiras. La madre La pata Monte. sola. el jinete sin cabeza. No, un poco más lejos, un poco El más. Moán. Un poco por ahí, ¿no? Como un personaje mítico, como con medio, de hecho, ya estaba imaginándomelo como con cuerpo animal y todo, como esos seres mitológicos que tenían cuerpo humano, cabeza animal, así un poco iba, porque yo sí siento que hay unas mezclas interesantes en Colombia muy, muy poderosas, que no las valoramos en su momento. Y si Suiza fuera un personaje, no, nada de mítico. Si Suiza fuera un personaje, sería una persona mayor, definitivamente. ¿Por qué? Sería un viejito. Por lo que uno respira. Creo que este país tan pequeño, que se ha luchado años y años su independencia, que no le ha sido fácil, ha aprendido a ser así, no, quita Alemania, quita Francia, quita Italia.
se ha convertido en una persona refunfuñona. Es un ser refunfuñón, como medio, diríamos, medio informalmente, medio amarguetas. Como Lafo. Un poco, sí. Okay. Sí, hasta con barbita y tiene esas características. Es un personaje un poco huraño que no le gusta no me toquen, no me miren, no me hablen, déjenme aquí solito. Yo sí percibo a Suiza como desde ese sentir, como aquí solito estoy feliz, no me hablen. Si viene a hablarme que tengo un propósito y un motivo, porque o si no, y culturalmente yo siento mucho eso, que no me hablen, no me miren, no me toquen. Creo que eso sería ese personaje. O sea que en esta línea, ¿tú qué crees que Suiza podría aprender de Colombia? ¿Qué podría aprender Suiza de Colombia? Yo creo que un poco de la empatía espontánea. Yo creo que por más de 200 años a Suiza le encargaron la misión de ser el país con neutralidad y una neutralidad que ha traspasado la cultura y el cotidiano, el día a día. Y esa neutralidad ha hecho que yo estoy aquí, yo no miro, yo no hablo, yo no miro a nadie y entonces puede caerse una persona con 5 paquetes en la calle y si no levanta la mano y dice, por favor, ayúdeme, no se ayuda. En Colombia alguien medio se tropieza, ya todo el mundo está encima ayudando, unos riendo y otros ayudando. pero aquí sí no hay una manera, si no se dice explícitamente necesito ayuda, no hay ayuda. Creo que la empatía espontánea sería muy bonito, sin irnos al extremo, ¿no? Que un poco más cerquita, sí. Un poco más empático. Y al revés, ay, perdón, pensé sí, que ya no. Y al revés, ¿qué crees que Colombia le debería aprender a Suiza? ¿Qué le debería aprender? Yo creo que debería aprenderle el respeto por lo público. Yo creo que una de las cosas que hace el cambio en la calidad de vida en este país es porque se respeta lo público. Y lo público no significa no lo uso, sino esto es de todos. Al final lo cuido porque mañana puedo venir otra vez yo o puede venir el hijo del vecino y yo cuido el parque por eso. El respeto por lo que no es propio más que por lo propio, de hecho. Es impresionante cómo se cuida lo que no es de uno. Y eso sí creo que haría un gran cambio si pudiéramos llevarle unas gotitas de respeto por el espacio público, por lo público a Colombia. De acuerdo. ¿Qué le llevarían? ¿No le llevarían ustedes eso a Colombia? Sí. También me parece aquí muy bonito este tema como de la igualdad de oportunidades, ¿no? O sea, por ejemplo, todos los niños tienen acceso a la escuela pública, que es de muy alta calidad. O sea, todo eso me parece muy lindo. También el sistema, no sé, de salud. Todas estas cosas como en el tema de igualdad de oportunidades me parecen muy bonitas y también creo como que en la parte de la burocracia, acá es muy eficiente, acá es súper eficiente, todavía se puede confiar en la palabra de la gente. Eso me parece muy lindo. Yo le llevaría a Colombia a hacer las cosas bien, y a lo que me refiero es hacer las cosas bien es, por ejemplo, que se hace un edificio y está todo pensado. Está pensado que tiene que haber baños, está pensado que tiene que haber una cafetería. Puede ser que no haya mucha variedad, que solo haya una cosa, pero hay que comer, ¿cierto? Que está bien hecho, que las ventanas cierran bien, que hacen una calle y ahí para que pase bien los carros, para que pasen los niños, la gente. No queda como un cabo suelto nunca. Y eso me parece que a nosotros siempre nos queda como algo así que como que no quedó. No sé, ahora que están haciendo el metro en Bogotá, no sé si las estaciones van a tener baño, por ejemplo. O por ejemplo, para mí era una cosa impresionante cuando empezó Transmilenio, que Transmilenio no había ningún baño. Y yo me preguntaba, y bueno, pues uno de pasajeros se baja en una estación y los señores del Transmilenio. Sí, en la cafetería de la esquina, pide el pan de bono y salía por ahí, yo me acuerdo en Noticias 1 que les tocaba orinar por ahí al lado. Los que vendían los tiquetes les tocaba orinar por ahí abajo de las estaciones, una porquería. Entonces, eso me parece demasiado
admirable de acá, que todo está como Sí. bien hecho. O sea, a eso me refiero que estaba bien Como hecho. en planeación. Con otras, como en otras cosas que puede faltar variedad, como ese viejito que solo le gusta comer pan con leche y no hay, no sé, no hay té. Ujú. Bueno, pero por lo menos hay algo para solucionar. Eso yo se lo Sí, llevaría. es como, y como que me da me da la sensación también en ese aspecto, Juan, que es como que a Colombia le faltara tiempo y a Suiza le sobrara, como que Ujú. aquí tienen tiempo para planear, organizar, pensar, borrar, volver a hacer en planos y luego sí van y construyen. Quizás tiempo y dinero también, hay que ser francos. Yo, Y en Colombia como que todo ya, porque es que el tiempo es oro, entonces si no hacemos, no yo, se va a ver. yo que creo que ese es el respeto por lo público, ¿no? Por lo que, o sea, es para la gente y tenemos que cuidar a la gente, entonces tiene que estar bien. Mm, Yo lo veo por ese lado, pero también, sí. también lo otro es como, no, eso igual, exactamente, es lo público, es nuestra relación con lo público, como, no sé, el que era una escuela pública, no, es que nosotros que lo estamos haciendo, mi hijo no va a ir allá, entonces si no tiene baño, o si el baño no tiene papel higiénico, O si nunca lo pues limpian, allá verán sí, no y importa. solucionarán. Ujú. Ese, Mm, me parece que se viene con lo que tú decías, que es el respeto por lo público, el respeto por la otra persona, por cuidar también de la otra persona, porque si tú estás bien, pues también que el otro esté bien. ujú. No Y sé. se ve en todo, como, no sé, como el hecho de levantar, uno utiliza las mesitas estas de, como de picnic cuando uno va por ahí en algún bosque o algo y pues se levanta todo sin pensarlo, o sea, como que ya la gente levanta, cuida, limpia y queda listo para la siguiente familia que venga. Ujú. Pero pues esto como que no viene de casa, como que en Suiza se hace automático. En Colombia creo que ese cuidado, porque estamos pensando en el que viene, no hay ese pensamiento por el otro, Ujú. como que no se cultiva tanto. Quizás generaciones más adelante empiecen a cambiar, pero por lo menos desde mi generación, no, eso no se pensaba, como pues que limpie el otro. Sálvese quien Yo no pueda. estoy, yo ya Mm. comí y a mí no me importa el otro. Lo importante soy yo y si al caso con quien estoy en este momento, pero no es eso, es como que el pensar en el otro Ujú. también Ujú. es Ujú. importante y cambia mucho el comportamiento y la cotidianidad de una sociedad. Absolutamente. Adri, para cerrar, y obviamente en las notas del podcast vamos a dejar tu página web, tu cuenta de Instagram para que te sigan, para que se inscriban a los talleres de escritura. Que bienvenidos ustedes dos Yo me también, por inscribiré a favor. alguno con seguridad, Muchas tengo que gracias. buscar a cuál porque a mí me encanta escribir. ¿Qué libro nos recomiendas? Uy, es que el tema de los libros es muy Yo difícil sé. porque es todo muy subjetivo. O recomiéndanos tres que te gusten, O, te- para que o no más, sea solo uno. O más bien, a mí me gustaría volver al tema del cuento, por ejemplo. Más que libro, yo quisiera recomendar el género. Espectacular. Volver al género, hacer del género una lectura frecuente. De verdad, porque en la vida uno no siempre está en el estado, uno no tiene todos los días la misma actitud de leer un libro histórico de 800 páginas. Uno no todo el tiempo está con ese interés. Ujú. A veces uno siempre quiere leer 8 páginas y sentir que uno leyó, que hay una emoción que llegó y que el autor se dejó ver ahí y que hay una historia implícita. Y eso es el cuento. El cuento realmente es un género tan completo, tan poderoso, que se siente ganado, Mm. como que uno lo lee y algo queda. No porque sean cuentos y se cierre, tengan finales felices, no. De hecho, no. De hecho, todo lo contrario. Así que a mí me gustaría recomendar, más que un libro concreto, leer cuentos. Leer, si hay algún autor que les guste, que digan, este autor me interesa. Generalmente los autores tienen compilaciones de cuentos, de sus propios cuentos. Seleccionar varios de allí y entender al autor, entender su estructura narrativa, su manera de escribir desde un cuento, hace que uno diga, este autor me gusta. A mí me pasó recientemente con Roberto Bolaño, por ejemplo, no me había atrevido a leerlo en narrativa, en novela.
y volví a los cuentos y dije, uy, yo me he estado perdiendo de algo, voy a empezar a leer sus novelas largas. Así que bueno, aquí está ya en el escritorio parte de su narrativa, pero empecé con los cuentos y es volver a él. Y ahí hay literatura, la mayoría de los autores tienen cuentos, y no porque empiecen con los cuentos, de hecho algunos empezaron con novela, terminaron en los cuentos. El cuento es un género que se ve como fácil y es uno de los géneros más complejos, más difíciles Dificilísimo. de escribir, Sí. pero el que más se disfruta como lector. Ujú. Así que más que un libro, yo quisiera recomendarles la lectura de cuentos. La escritura de cuentos, obviamente, primero, Por supuesto. pero primero la lectura y recomendarles, de hecho, escritura, cuentos, los mencionamos hace un momento, pues claramente los papás del cuento en español, Borges y Cortázar, Cristina Peri Rossi, que me encanta, Flannery O'Connor, el mismo Bolaño, bueno, ahí ahora Samantha Schweblin, que es la mamá del cuento del misterio. Espectacular. Hay mucho cuento que leer y de verdad que uno puede darse como el lujo de entender los autores, entender como la visión y la perspectiva narrativa de los autores a partir de un cuento. Y sobre todo también en parte de migración, yo creo que la literatura, ¿qué sería de la literatura sin la migración? Hay muchos autores que han escrito desde su mirada migratoria y muchos más desde su mirada del exilio. Y es muy bonito, hay muchos libros que hablan de la migración y entender la migración es interesante, como, ay, no era solo yo, no era solamente mi vecina, mira, aquí hay hay un libro muy bonito, ahí llegando ya al tema de la migración, digamos que no por recomendación literaria únicamente, pero sí como por entendimiento migratorio. Hay un libro que se llama La analfabeta. Uy, espectacular. Que es de Agota Christoph. Sí. Gracias, sí. Es precioso y pues es una mujer húngara que migra a Suiza y pues es una conexión con los idiomas. Hay unas frases que uno dice, gracias por existir, frase, porque era algo que yo quería decir, pero no me salía y por fin lo pude leer. Con ella me pasó muchas veces en muchas páginas. Es un libro muy cortito, que se lee bastante fácil, pero que dice muchas verdades, que nos habla como si nos estuviera hablando a quienes migramos. Hay otro autor que su vida es un poco más polémica, pero que es un griego, que habla también de migración. Kalifatides Theodor, que habla muchísimo de la migración, y el libro, hay dos, un país visto desde el otro lado de la ventana, algo así, un nuevo país al otro lado de la ventana, y otro, que no recuerdo el nombre. Una nueva vida por vivir, creo. Otra vida por vivir. Una nueva vida por vivir. Sí, ese. Son dos libros que definitivamente recomendadísimos para entender un poco miradas migrantes, porque la literatura sin la mirada migratoria no sería la literatura que tenemos. Es que desde Gabriel García Márquez, él escribió también desde el exilio. Hay muchas personas que han escrito en español, en otros idiomas, desde la migración, y acudir a la literatura cuando se está transitando la migración es maravilloso, porque es eso, es como escucharlos a ustedes, es escuchar otras historias, otras miradas, sentirse menos solo en este tránsito, porque si algo pesa en el tránsito migratorio es la soledad. Así que, de verdad, a la literatura, a personas como ustedes que abren canales maravillosos de compartirnos, pues agradecer como mirada migrante, porque sentirse uno acompañado tiene mucho más valor cuando está solo, cuando uno migra. El sentirse acompañado cuando uno migra es un regalo. Y esos tipos de canales son muy bonitos y de verdad que se los agradezco, y les agradezco mucho porque me han acompañado en estos últimos días en mis momentos de descanso, y los he estado escuchando. Y de verdad, muchas gracias por la invitación. Así que a leer y a escribir. A ti, Adri, muchísimas gracias y espero que nos conozcamos en persona pronto. Eso sí. Claro que sí. A todos ustedes, gracias por escucharnos. Síganos en Instagram, en TikTok, en YouTube, y nos escuchamos en 15 días. ¡Chao!